Buenas tardes. Pues primero que nada les agradezco que estén por aquí y me estén acompañando en la denuncia pública que estamos realizando ante la información que nos hicieron llegar personal de la Procuraduría General de la República. Mi nombre es Manu García Andrade, soy directora de Asuntos Jurídicos de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y soy hermana de Lidia Alejandra García Andrade, que ella fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero del 2001. Y a raíz del asesinato de mi hermana, pues me dediqué al activismo y a la defensa de los derechos humanos en apoyo a víctimas de feminicidio en el estado de Chihuahua. Les voy a leer un documento que se realizó. Es un llamado a las autoridades federales, a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República. Como les acabo de mencionar, porque mi nombre es Manu García Andrade, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dictaminó medidas cautelares en mi favor en el 2008 a raíz de las diversas amenazas de muerte que se habían venido recibiendo para mi persona y para mi familia. En marzo del año pasado es esta misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos que decreta la ampliación de estas medidas cautelares a favor de mi mamá, Norma Esther Andrade, mis dos sobrinos, Harry y Caleb García Andrade, y de mis dos hijos, Saraí y Brian Bustos Andrade. El mes de julio de este año, junto con un grupo de madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, realizamos un plantón a las afueras de la Secretaría de Gobernación aquí en el Distrito Federal. Después al término de este plantón, pues las amenazas se han intensificado y la respuesta del gobierno federal es que se retire la seguridad bajo el argumento de que no es necesaria esta medida, a pesar de la acción urgente que emitió hace un par de semanas Amnistía Internacional. El 17 de octubre del presente año recibí una llamada telefónica donde me amenazaban con secuestrar a mis hijos. En esta misma llamada telefónica me describían el lugar y la vestimenta que ellos llevaban puestos, haciéndome mención de la facilidad con la que podrían secuestrar y asesinarlos. A pesar de las continuas agresiones y amenazas, gradualmente se me han ido reduciendo las medidas cautelares que me habían otorgado las autoridades federales por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que este hecho me pone a mí y a mis hijos, a mi familia, en mayor vulnerabilidad e incrementa el riesgo y pone en riesgo mi vida. El 28 de agosto de este año sostuvimos una reunión con las autoridades federales donde se solicitó me informaran quién había dado la orden de que se retirara la seguridad y por qué se ha ido reduciendo gradualmente el número de escoltas asignados para mi seguridad y la de mi familia. En esta reunión las autoridades desconocieron quiénes pudieron haber dado esta orden. Sin embargo, en esta misma minuta se firmó y se acordó que el servicio de seguridad continuaría como hasta ese momento. Sin embargo, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, se retiró otro escolta más, mismo que después de haber circulado el boletín de prensa que ayer hicimos llegar a los diferentes medios de comunicación, ayer por la noche regresó casualmente esta persona que había sido removida del servicio de seguridad. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en su informe presentado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, menciona que en los párrafos donde habla de todas las medidas cautelares, refiriéndose al servicio que nos brindan a nosotros,
Sin perjuicio del alto grado de complejidad de estas medidas cautelares, dado el gran número de beneficiarios, el Gobierno de México continúa implementando acciones para asegurar su vida e integridad personal y mantienen oportunamente informados a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de los pormenores del caso. Sin embargo, omitieron el pequeño detalle que se ha ido reduciendo la seguridad, no solo de mi persona, sino también de mi mamá Norma Andrade, también se le ha ido reduciendo esta seguridad. Las recientes recomendaciones de las Naciones Unidas queremos destacar que en materia de derechos humanos mencionan que dejan descubierto la falta de garantías para que ejerzan su labor como defensoras de derechos humanos, pues continúan siendo agredidas, hostigadas por su labor. Es claro que el gobierno federal no ha tomado acciones conducentes al respecto. Ejemplo de esto es que en lo que va del 2013, 3 mujeres defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra indignación y repudio por las amenazas cometidas en contra de la defensora de derechos humanos Malú García Andrade y su familia. Expresamos nuestra preocupación por su seguridad. Exigimos de nueva cuenta al Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de proporcionar protección a quienes realizan esta labor y que ponga fin a la impunidad que rodea los casos de agresiones y hostigamientos a los defensores de derechos humanos en nuestro país. Responsabilizamos al Estado mexicano de estos hechos y de cualquier otro ataque que ocurra en contra de Malú y cualquiera de sus familiares. Asimismo, exigimos de manera inmediata que las autoridades federales realicen las investigaciones correspondientes para localizar y sancionar a los responsables de las diversas amenazas de las que ha sido víctima Malú y su familia y eviten realizar declaraciones que desestimen el caso y desvíen la investigación. A la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República atiendan las medidas cautelares que no han sido garantizadas para Malú y toda su familia, que el Estado mexicano diseñe e implemente mecanismos efectivos de protección para ella y para su familia. Dentro de las personas que firman el documento de apoyo y hacen este llamado a las autoridades se encuentran la señora Susana Lagarza, viuda de Carlos Montemayor, Marisela Ortiz, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, la licenciada Carmen Vera, coordinadora general de la organización Amor, Agrupación de Mujeres Rosa Rojas, Grupo de Acción Revolucionaria, Brigada Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México, Humberto Robles, escritor y dramaturgo, Alexandro Guerrero, director de escena, y Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Buenos días, soy integrante del grupo de la agrupación Rosas Rojas, sección de mujeres del Grupo de Acción Revolucionaria, y bueno, estamos el día de hoy acompañando a Malú como una compañera con la que hemos estado a la par haciendo un trabajo también en contra de los feminicidios, y queremos traer un pronunciamiento al respecto. Pronunciamiento de Rosas Rojas ante las recientes amenazas en contra de integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. 14 de noviembre de 2013. En las últimas décadas, la violencia contra la mujer ha aumentado, siendo el feminicidio su expresión más cruda. Tan solo entre 2001 y 2010 se reportaron casi 15.000 asesinatos. Las instituciones de justicia mexicanas han hecho caso omiso a las denuncias y reclamos de los familiares. Incluso, el gobierno en sus diferentes niveles ha actuado con negligencia y propiciado la impunidad de los victimarios, así como de la actuación de las redes de trata relacionadas con esta problemática. Ante la falta de justicia por parte de las instituciones correspondientes, los familiares, en particular las madres de las víctimas, se han organizado para reclamar la presentación con vida de sus hijas, el esclarecimiento de los asesinatos, la identificación y devolución de los restos que se hallan en posesión del forense y el castigo a los responsables. Como el caso de Marisela Escobedo, que, con sus propios recursos, encontró y presentó ante el Ministerio Público al asesino confeso de su hija, el cual fue liberado por las autoridades, entre comillas, en falta de pruebas. Tiempo después, Marisela fue asesinada frente al Palacio Municipal de Ciudad Juárez sin que hasta la fecha se haya esclarecido el caso. Así como Marisela Escobedo, otros defensores de derechos humanos han recibido amenazas o atentados que han puesto en riesgo su vida y su patrimonio.
Tal es el caso de la maestra Norma Andrade, una de las fundadoras, junto con Marisela Ortiz, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, organización pionera de madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez y con una larga trayectoria de apoyo a otros familiares. Norma y su hija Malu tuvieron que salir de Chihuahua en 2012 después de que presuntos tratantes de mujeres a los que habían denunciado incendiaron su casa y las amenazaron de muerte. Bajo estas circunstancias, continuaron apoyando jurídicamente a otras mujeres en la búsqueda de sus hijas. Ejemplo de ello fue el acompañamiento que dieron a madres de Ciudad Juárez que en junio del presente año decidieron establecer un plantón frente a Gobernación para exigir una audiencia con el presidente de la República y que la PGR atrajera los casos de sus hijas. A pesar de las negativas y aplazamientos de los funcionarios, la resistencia de las madres y la solidaridad de las organizaciones y gente que las apoyó lograron que Gobernación firmara sus exigencias. En un país donde los defensores de derechos humanos son de los sectores más amenazados por su labor, Malu García y sus hijos fueron nuevamente amenazados de muerte el pasado mes de octubre, como ya lo mencionó, debido a su trayectoria de apoyo a las madres de víctimas de feminicidio, caso que ya fue tomado por Amnistía Internacional. Desde la agrupación Rosas Rojas, sector de mujeres del Grupo de Acción Revolucionaria, denunciamos el hostigamiento que vienen sufriendo Malu y su familia. Responsabilizamos al gobierno federal y al del Distrito Federal ante cualquier atentado y exigimos que se les brinde la seguridad necesaria. Asimismo, nos solidarizamos con las madres de víctimas de feminicidio en su exigencia de justicia, por la presentación inmediata de sus hijas y por el desmantelamiento de las redes de trata. Como Rosas Rojas, consideramos que ante estos agravios es necesario organizarnos como mujeres para enfrentar la violencia hacia nosotras y para luchar por nuestras demandas en los ámbitos prioritarios. Por ello, convocamos a un encuentro de mujeres trabajadoras, estudiantes y familiares víctimas de feminicidio rumbo a la articulación de un gran movimiento nacional contra el feminicidio en México, que se realizará el próximo 7 de diciembre y que en breve estaremos dando a conocer públicamente para más detalles del mismo. Alto al hostigamiento a los defensores de derechos humanos y a los familiares víctimas de feminicidio, porque vivas se las llevaron, vivas las queremos. Desmantelamiento ya de las redes de trata. Rosas Rojas, GAR. Muchas gracias. ¿Sí hay alguna pregunta? Primera cámara. Antes tenía. Hay dos, primero Nada más para precisar, cuando hablas del informe entregado a la comisión, ¿a cuál informe te refieres? ¿Al de este año o no? Es el informe del año pasado, después de que se dieron la ampliación de las medidas cautelares. Okay. Y también, si hay un avance en las investigaciones de los ataques que nos hicieron de Ciudad Juárez a ti y demás, o están en la nada, o qué les han dicho sobre esa investigación, porque ya tendrían que tener, aunque sea un presunto responsable, y también cómo si han avanzado o no las medidas, bueno, los acuerdos signados en la Secretaría de Gobernación, que a raíz de ellos han aumentado los hostigamientos. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta del avance en las investigaciones, en ninguna de las averiguaciones previas que existen en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es la Procuraduría del Estado de Chihuahua, en la Fiscalía Nacional contra la Violencia de las Mujeres, que es la FEDINTA, que es la federal, o en la que se tenga aquí en el Distrito Federal. Recordemos que ya hemos recibido amenazas, pues ya hay denuncias también aquí en el Distrito Federal, no hay ningún avance, no se ha establecido el móvil y tampoco se ha logrado una línea de investigación que nos pudiera llevar a tener un probable responsable. Eso es lo que nos preocupa muchísimo a mi mamá y a mí, al respecto de que las medidas se han ido reduciendo gradualmente y que nadie nos da la cara y nos dice el por qué se quiere retirar la seguridad. Se tuvo la reunión, estuvieron estas autoridades presentes, la reunión fue en la unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y ellos mismos mencionaron que mientras no se notifique de manera oficial, la seguridad debe de continuar, y así se firmó el acuerdo. ¿Quién estaba legislando?
Estaba el director general adjunto de la unidad, es el licenciado Ricardo Sánchez, creo que es su apellido, pero es el director general adjunto, y estaba su coordinadora. Eran los que estaban por parte de la Secretaría de Gobernación, estaba el visitador de la CND, estaba un visitador de la CNDH, estaban los representantes de la Procuraduría del Distrito Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, de PGR y de FEBINTRA, y ahí fue donde se firmó este acuerdo. Lo que nos preocupa a nosotros es que nadie se hace responsable de por qué se está reduciendo la seguridad. Y lo que sí nos han informado de manera extraoficial, y se los hicimos saber en la reunión, es que hay una orden superior, desconocemos de quién porque no nos han querido dar un nombre, de que se va a retirar el servicio por lo menos de 30 familiares de víctimas y defensores de derechos humanos en el país. Y dentro de esas 30 personas estamos mi mamá y yo. Desafortunadamente no es algo que han querido dar a conocer de manera oficial, pero es algo que ha estado ocurriendo poco a poco. Algunas precisiones. En el caso, por ejemplo, de los escoltas, ¿cuántos escoltas tenías tú, mami? Esa es una. La otra, estos 15,000 asesinatos que menciona esta Mari Rosa Rojas. Rosa Rosa, ella, son solamente en Ciudad Juárez o en otras partes de la República, y también estos 3 asesinatos que hablas de activistas, pues más o menos de dónde. Y la última es, ¿cuál es tu punto de vista respecto a la situación de violencia contra mujeres en lo que va de esta gestión, esta administración? Bien, en total de escoltas, entre mi mamá y yo, teníamos un total de 12 escoltas. Ella tenía 5 porque vivimos en lugares diferentes. Ella tenía 5 asignados, que era para ella y los 2 hijos de mi hermana que están bajo la tutela de mi mamá. Yo tenía 7, que son para mis hijos y para mí, 2 para cada uno de ellos, 3 para mi persona, dado que mis actividades son muchas más a las actividades que ella realiza y que yo he continuado con mi labor como defensora de derechos humanos. Después del plantón hacia acá, ya solo tenemos 6 en total, 4 yo, 2 ella. Igual se ha ido reduciendo, a ella también le han dicho lo mismo, no le han querido decir de manera oficial por qué esta reducción del número de escoltas. Lo único que sí se ha mencionado es que la respuesta que da la Dirección General de Policía Ministerial Federal, que es quien coordina todos los servicios de escoltas de Policía Federal, es que mientras a ellos no se les notifique por escrito de manera oficial que nosotras tenemos que contar con la seguridad, ellos tienen la orden de retirar el servicio. Y es ahí donde nadie asume esa responsabilidad, tan fácil como mandar un oficio. Mas, sin embargo, nadie asume esta responsabilidad. Y la cifra que te estoy dando de los 3 casos la mencionó las Naciones Unidas, el embajador para los derechos humanos en México, Javier, lo mencionó en su informe de estos 3 asesinatos a defensores de derechos humanos en lo que va de este año. Me queda claro que las agresiones y el hostigamiento a defensores de derechos humanos, activistas y familiares de víctimas se ha incrementado este año, que es lo que nos preocupa muchísimo a nosotros de sobremanera, porque pese a que tienes seguridad, a que tienes medidas cautelares no solo por un organismo internacional, sino también dadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha ido reduciendo el servicio de seguridad, lo que el mismo gobierno es el responsable de que tu vida y tu seguridad esté en riesgo. Sí, la cifra que nosotros exponemos aquí en 15,000 asesinatos entre 2001 y 2010, que son a nivel nacional, se tomaron con base a un reportaje que hizo la revista Contralínea por ahí del mes de abril, y a la par, más o menos en estos tiempos, también la OCDE menciona que México es uno de los países con mayor violencia hacia las mujeres a nivel latinoamericano. Entonces también es una de las fuentes que podemos nosotros consultar para poder hacer ver la cuestión alarmante de que efectivamente sí ha estado subiendo el nivel de feminicidios, ¿no? O sea, más de que la cifra vaya hacia la baja, va aumentando. Y bueno, tan solo recordemos que precisamente cuando estuvimos en el plantón frente a
las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, pues en una de estas caminatas que se hicieron a Los Pinos, pues también la respuesta que tuvieron las madres fue que las iban a atender hasta el 2015, ¿no? Entonces, pues bueno. Yo nada más quisiera preguntarles sobre esta situación de los incrementos a las agresiones de los activistas, que bueno, sabemos es muy perceptible por la violencia en México, pero si ustedes tienen algún diagnóstico o alguna cifra o algún hecho que pueda como representarnos más esta situación. Ese es, yo creo que el problema que existe, por eso queríamos de alguna manera no solo hacer un llamado a la autoridad, sino hacer visible este problema, porque desconocemos que otros defensores de derechos humanos se encuentren en nuestra misma situación. Sabemos, por información que nos han entregado empleados y ahí mismo de la Procuraduría General de la República, de manera extraoficial, que esto es algo que está ocurriendo, pero desconocemos la cifra o el número exacto de quienes pudieran estar pasando por nuestra misma situación. Una pregunta, en total entonces de escoltas tenías 7, ahorita tienes 6. Entre mi mamá y yo. Entre tu mamá y Ella tiene 2 y yo 4. ok. ¿Solicitarán alguna audiencia en la Secretaría de Gobernación? Ya se solicitó, dentro de la reunión del 28 de agosto, se solicitó tanto se hiciera un diagnóstico y se recabara la información de quién dio esta orden, por qué se está reduciendo este número, y que se pueda determinar si el servicio de seguridad va a continuar o no. Y la Secretaría de Gobernación dijo que iba a hacer lo correspondiente, pero ahorita no hemos tenido ninguna respuesta al respecto. Ese 17 de octubre, cuando se recibieron las amenazas, fueron vía telefónica. Vía telefónica. La tenían muy bien ubicada entonces. Sí, yo estaba en el Senado de la República cuando se recibió la llamada telefónica. Había nada más 2 escoltas, uno con mi hija, otro estaba acompañándome a mí. Mi hijo no tenía seguridad en ese momento. Pues me dieron muchos detalles de las actividades y las cosas que nosotros hicimos durante ese día y la ropa que habíamos puesto. Otras de las cosas que a lo mejor me ha llevado a tomar esta decisión de la rueda de prensa, y algunos de ustedes habrán escuchado que había la probabilidad de que se hiciera una huelga de hambre, fue porque estas mismas personas que nos han dicho que se iba a retirar la seguridad me han hecho comentarios de: si quieren la llevo donde está la casa de las Zetas, yo sé dónde está la casa de ellos. ¿De las qué? La casa de los Zetas, que supuestamente está. Me dijeron dónde estaba, que estaba custodiado por militares. Me dijeron: no haga la huelga porque le puede perjudicar, le pueden retirar la seguridad, le pueden matar a uno de sus hijos. Estoy llevando casos de Catepec. Me dijeron: no vaya para allá porque policías ministeriales están involucrados y pueden matarla. Este tipo de comentarios que me han estado mencionando en la última semana, pues es lo que me llevó a hacer ya la denuncia pública y hacer este llamado a las autoridades y a ser los responsables de cualquier hecho que llegue a ocurrirle a mi familia, a mí. Es directamente responsable la autoridad. Maru, ¿tú crees que sea este grupo criminal, los Zetas, los que desde Juárez o desde tus intervenciones te han seguido o tendrán algún interés en agredirte a ti? Desconozco, creo que es la autoridad quien le corresponde investigar y mencionar quiénes son los responsables. Lo que sí es extraño es cómo han venido dándose las cosas. Todavía el día de ayer me decían que no hiciera la rueda de prensa porque incluso me ofrecían trabajo supuestamente en el gobierno federal, pero que no hiciera esto público. Entonces desconozco si es la autoridad, si son personas que se dedican a cometer delitos o por lo menos es alguien que se está enterado como de mis actividades, sí. De los casos que estoy llevando y de donde yo me muevo en diferentes estados de la República, no solo aquí, y están enterados de eso, sí. Y solamente las autoridades tendrían que estar enteradas. ¿Piensas realizar alguna acción entonces? Estamos en espera de la respuesta de la autoridad en el número de escoltas que se ha reducido. Sí es algo que me preocupa muchísimo, porque si efectivamente yo realizo la huelga de hambre, sí es cierto que mis hijos van a quedar sin seguridad, porque por el número de escoltas que están ahorita, si yo estoy en gobernación
ellos tendrían la obligación de estar conmigo en la huelga, pero entonces mis hijos no tendrían seguridad en la casa. Entonces tendría que sacarlos ellos de sus actividades para que me acompañen. Entonces, por eso es el llamado a la autoridad de que nos dé respuesta hasta fin de mes, y si vemos que a principios de mes de diciembre seguimos como hasta ahora o ha empeorado la situación, pues ellos son los que nos obligan a tomar decisiones tan desesperantes como el ir a hacer una huelga, no por lo que implique la huelga de hambre, sino por el riesgo que implica al ser visible y decir estoy sin seguridad. Y bueno, como mencionas que a raíz del apoyo que diste a las mamás de Ciudad Juárez en la huelga se han incrementado las amenazas, no sé si tienes contacto con las mamás que están en Ciudad Juárez y si ellas están atravesando por una situación similar o en qué condiciones están ellos. Sí, hemos estado en comunicación con las familias en Ciudad Juárez. Hasta ahorita desconocemos, no se nos ha mencionado de que estén sufriendo algún tipo de amenaza o hostigamiento. Lo que sí es cierto es que todos los acuerdos que se firmaron en Gobernación, que incluso uno de ellos se hizo muy público, que fue el incremento de las recompensas por $1,5 millones de pesos, hasta ahorita no se ha cumplido ninguno de los acuerdos firmados en Gobernación. ¿Y no buscarán asilo político en algún país o el apoyo de organismos internacionales ante este desinterés, pues, de las autoridades federales? Hasta ahorita ni la opción ni para mi mamá ni para mí es buscar asilo en otro país. Como ella lo declaró desde su atentado sufrido en Ciudad Juárez, somos mexicanas. Mi hermana era mexicana, murió aquí en este país, y nosotras llegaremos hasta donde así se nos permite. ¿Alguna queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aparte de que ya lo han hecho con la Oficina Nacional? Pusimos la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene el antecedente de la reducción del número de escoltas y de la respuesta a la Secretaría de Gobernación. Estamos por terminar la elaboración del documento, porque lo que nosotros no habíamos hecho, no habíamos mantenido informada a la Comisión Interamericana desde el 2008, que decretó las medidas cautelares y la ampliación en marzo del año pasado. Entonces es todo un informe que estamos apenas terminando de elaborar, que se va a presentar ante la Comisión Interamericana con copia de todas las minutas que se ha tenido, de todas las peticiones que nosotros hemos solicitado a la Secretaría de Gobernación y no hemos tenido respuesta. Un ejemplo de ellos es que desde el 2008 se solicitaron cámaras de seguridad para poder monitorear la vigilancia fuera de nuestros domicilios. Se autorizó en el 2010 en la instalación de estas cámaras de seguridad, y que a la fecha pues no hemos visto esas cámaras. ¿Nuevas preguntas? Terminaremos. Gracias. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias.